Presentación de la prueba necesito que el paralelo 1276, es decir, paralelo 8, me indique si hay alguno de ustedes que le tenga que realizar o que le deba alguna corrección de alguna actividad del progreso 1, a excepción de la prueba, ojo, a excepción de la prueba esta de progreso que vamos a hacer la realimentación ahorita. Entonces, ¿hay alguien por allí que necesite? ¿Alguien que tenía la mano levantada? Aquí está Kerly Doménica, que creo que ya te mandé correo, ¿no? No. Sí, profe, aquí estoy, pero no, aún no me han mandado ningún correo. Ok. Kerly, ¿a ti qué te faltaba? La prueba corta 2. Ok. Perfecto. Ajá, ¿alguien más? Ajá, Flavia. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería decirle de una corrección del progreso 1 ¿De cuál de la progreso? ¿De prueba de, la prueba de progreso 1 o de, la o de prueba la... de- No, la prueba de progreso 1 vamos a hacer la realimentación ahorita. Entonces, de esa no... Ya con la realimentación que hagamos, pues, ya eso estaría listo las correcciones. Me refiero a aquellas personas que no han presentado alguna actividad. sí, dicen, pero me refería que en la prueba, o sea, no, la respuesta que me corrige está bien y me corrige y me pone mal. Por eso, la realimentación la voy a hacer ahorita. Ah, listo, profe. Dentro de un ratito. Estoy preguntando a aquellas personas que falten hacer alguna corrección de las otras actividades que ya hemos realizado. Sí, profe, disculpe. Ok, no, tranquilo. Ajá, ¿alguien más que me falte por allí? Solo Kerly entonces es la que estaba pendiente de hacerle la evaluación. Ajá, Joseph. Profe, sí, yo también le había enviado un mail sobre una pregunta, la TPS1P1, la cual una pregunta solo me equivoqué un literal, me puso cero en toda la pregunta sin contar las que estaba bien y Ah, también sí, esa era la que estaba todo o nada. Esa nos dijeron que no había forma de cambiar y por eso ya en las pruebas siguientes ya no se colocó ese tipo de preguntas. Pero en esa sí no hay cómo cambiarle porque era tener o todas las preguntas buenas o no. ok, entiendo. ¿Alguien más por allí? Entonces ya lo que hicimos en esos casos, como se dieron cuenta en la prueba corta 3 y en la prueba de progreso, fue no colocar preguntas de ese estilo porque pues no da otras opciones. Listo, entonces asumo que ya no tengo más nada. Vamos a hacer la realimentación de la prueba de progreso 1. En esa realimentación de la prueba de progreso 1 la voy a hacer con el paralelo 1276. A ver. Sea paralelo 8. ¿Estoy grabando la clase? Sí. Flavio, dejaste la mano. Profe, tengo una pregunta. Aquí solo están las personas del paralelo 8, también hay del paralelo 7. También hay del paralelo 7, pero ya el paralelo 7. Ah, no, el paralelo 7 le toca mañana la realimentación, porque tiene 2 horas. Ah, ya, entonces creo que me equivoqué porque yo pedí la tutoría fue para la profesora de laboratorio y me enviaron este link, entonces yo entré a este, pero parece que está confundido entonces, porque la de alimentación sería la de laboratorio. Ahorita estoy haciendo la realimentación de teoría. Por Creo eso, que la profesora María Gabriela, si no me equivoco, sí, si tienes razón, tiene la realimentación, no sé si es 1 hora después de mí. a mí me enviaron fue este link a esta hora. Claro, yo envío el link a todos, pero el link te lo envió la profesora Ah, Egira, o sea, yo. ok, Ahora, si tú tienes programada una realimentación con la profesora sí, María así Gabriela,
ahora, entonces creo que tengo que irme a la otra, profe. Ok, tranquila. Bye, profe. Bye. Profe, yo tengo una preguntita. Ajá, dígame. No sé si se acuerda de la nota que le dije. Yo le mandé 3 correos y mi nota todavía no está corregida. Sheila, aquí te tengo anotada. ¿De qué paralelo eres tú? Del paralelo 7. Ah, porque te toca mañana la clase. Por eso no Ajá. te he preguntado todavía. Ya estoy haciendo ya. las preguntas ahorita por paralelo en función de la clase y ya yo termino de hacer las correcciones. Mañana te iba a preguntar, pero bueno, aprovechemos de una vez, Sheila. Ok. Bueno, estaba con la parte de la realimentación. Ya mañana cierro con el paralelo 7, como le estaba comentando. Ok. Vamos entonces aquí y vamos a ver en calificar. A ver, ustedes pueden ver mi pantalla, no la estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta parte es de calificar, vamos a calificar preguntas y actualizar todos los intentos. A ver, yo no sé si en este grupo corregí, pero ahí el problema es con la pregunta de diluciones, ¿ok? En la pregunta de diluciones teníamos en una de las preguntas, se me pasó y colocamos fue mililitros, litros. Entonces, en esta pregunta se nos decía, se desea preparar 275 mililitros de solución de formaldehído al 10%. En el laboratorio se posee una disolución de formaldehído al 23%, entonces tenemos una solución de mayor concentración y a partir de ella vamos a preparar una solución de menor concentración. Entonces, si esta es la de mayor concentración, sería la solución madre, por lo tanto, ese 23% sería la concentración inicial. Este 10% sería la concentración final y nuestra solución final, nuestra solución hija, queremos preparar 275 mililitros de ella, por lo tanto, este sería el volumen final. Me pide la cantidad de litros de formaldehído al 23% que yo debo tomar, que requiero. Es decir, me están pidiendo el volumen inicial. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me están dando más o menos. Es un proceso de dilución, por lo cual en las diluciones se utiliza esta ecuación, concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. La concentración final, 10%, el volumen final, 275 mililitros, pues lo que yo voy a calcular es cuál es el volumen que tomé de la solución madre, es decir, la alícuota o la porción que tomé de la solución madre para preparar esta solución hija. Entonces, a partir de esta, despejo el volumen inicial y en ese caso el resultado me da en mililitros, ¿no? En tu caso, teníamos entonces que multiplicar 275 por 10 y todo eso dividirlo para 23. Ese resultado que te daba, como te daba en mililitros, lo tenías que dividir entre 1000 para obtener los litros. Y te quedaba 0,119. Por lo tanto, la respuesta es 0,12. Esta no tiene ningún problema, esta pregunta. Vamos a seguir con la otra. A ver. Vamos a ver con esta de 537 mililitros. En esta de 537 mililitros, igualmente tenías una solución al 10%, una solución hija que querías preparar, y partes de una solución madre al 22%. También el volumen lo tienes que dar en litros. Por lo tanto, el procedimiento que hay que aplicar acá es multiplicar el volumen final, 537, por la concentración final, 10, todo esto dividido para la concentración inicial, 22. Y eso te da el volumen en mililitros. Divides esto entre 1000 y me queda 0,24409. Como me están pidiendo que exprese con dos cifras significativas, pues la respuesta sería 0,24. Esta no hay nada que corregir.
Creo que es la cuarta, vamos a ver. Esta sí. En esta pregunta, vamos a ver qué respuestas pusieron ustedes. En esta pregunta la respuesta era 345 por 10 entre 21. ¿Ok? Aquí me indicaba que colocara el volumen de la solución en mililitros y reportara con dos cifras significativas, por lo cual esta respuesta no es la correcta. Vamos a ponerle un punto a las personas que hayan respondido. Les voy a preguntar a ver cómo respondieron, porque aquí no había una instrucción. Ojo, obviamente la respuesta tiene que estar correcta, ¿no? A ver, al que le tocó esta pregunta, pregunto, pusieron 164,29, pusieron 16, pusieron 1,6. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pusieron? 16. Ok. Yo puse Entonces, 164, profe. ok. 16 es una de las respuestas correctas. Yo puse Guardo. 160. No, 160 no tiene tres cifras y no es la respuesta correcta. A ver, 16 es una porque, bueno, aquellos que dijeron son dos cifras significativas pusieron las dos primeras, no hay problema. El que puso 164, ¿cuánto fue que me dijiste? Profe, yo solo puse 164. Ok. Si solo pusieron 164, 164 es el resultado como tal. Entonces, dejamos 164. Pero decir 160, creo que fue que me dijiste, 160 no estaría correcto, porque si ibas a poner 160, ponías de una vez 164, porque 160 no da la respuesta. ¿Qué otra, o en qué otra manera lo escribieron? El 164. $164,3, 164,29, pusieron 1,6. Ok. Entonces, si no hay más observaciones en esta pregunta, entonces va a aparecer, quizás todavía le siga apareciendo como incorrecto, pero ya le va a aparecer que le sumó un punto a aquellos que colocaron 164 y un punto a aquellos que colocaron 16. A ver. Ah, claro. Punto. 164. Guarda. A ver. ¿Quién fue el que me dijo que sacó la pregunta que le salió 164? ¿Cuál es el nombre? Para verificar. Micaela Jacome, profe. Okay. A ver, Micaela. A ver, en tu caso, Micaela. Micaela Becerra. No, Jacome, profe. Zaida. Sí. Okay, veamos si ya te calificó doble o qué fue lo que hizo esto. A ver. Entonces, aquí obtuviste 0.5. Muy bien. Aquí no respondiste esta, creo que fue que no te dio tiempo. ¿O no te apareció la...? No respondí porque no me pareció la imagen, profe, por eso. Perfecto. Si eso fue en el caso de otras personas, me indican ahorita y bueno, colocamos allí la puntuación. 1. Ok. Aquí la puntuación es 1. Pusiste 164. Ok. 0.25. 1. 4,33. 0.25. 1. 4,21.
9,0. Muy bien. O sea que la única que estaba incorrecta, pero en realidad está correcta era esta. Del resto, todas las preguntas están... Bueno, esta. A ver, todas las preguntas están bien. Entonces faltó fue la de grupos funcionales. ¿A quién más le faltó la de grupos funcionales? A mí, Creo que somos la mayoría que no nos envió. ¿Cómo? A la mayoría no le aparecía. Ok. Bueno. A ver. A ver. Ok. Listo. Uy. Ok. A ver. Pues en ese caso, como es a la mayoría el que no le aparece y ese es un punto, vamos a colocar, a ver, la mañana. A ver, para mañana, 296, sí, puede ser esa mañana. Para mañana a las 6:50 o a las 7 o a las 8 de la mañana, díganme ustedes, o a las 8 a.m. Les voy a poner una única pregunta que es de grupos funcionales para que identifiquen. Entonces ya con esa contestan y de ahí saco el punto. ¿Ok? Profe, ¿y si sí me apareció en la imagen y contesté correctamente? Por eso estoy preguntando si el caso les fue con todo. O sea, ¿usted del 1276? Yo sí, del paralelo 8. Yo igual soy del paralelo 8 y sí me apareció, profe. Ah, bueno, entonces Sí, algo pero que... Ah, estoy preguntando a quién no le apareció la imagen. Entonces, a aquellos que no le haya aparecido la imagen, por favor, escríbanme un correo ahorita. ¿Ok? Aquellos que no les apareció la imagen. Con una capture, por favor, imagen. Este es el paralelo 8. Entonces, de esa forma ya yo veo particularmente a quién no le salió y lo llamo para hacerle la pregunta de los grupos funcionales y le coloco el punto ya de forma individual. ¿Ok? Ya entonces uno lo que haría es colocarle acá el puntaje en, creo que es en intentos. No, en preguntas. En preguntas uno dice calificar respuestas individuales y entonces te vas a la respuesta calificada y ya le pones a la persona. Por ejemplo, esta de grupos funcionales. Uy, ¿esto por qué se repitió? Qué raro. Con razón que no salió. Como que se repitió la pregunta. Entonces yo, por ejemplo, acá le pondría a la persona, dependiendo de lo que me conteste cuando lo llame, un punto o no. Y le pongo guardar. ¿Estamos claros? Entonces ya por aquí creo que me llegó un correo. Ah, no, esto es otra gente. Ok, entonces aquellos que no les haya salido la imagen ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Bien. La otra pregunta que faltaba por corregir es esta de los 547 mililitros. Vamos a ver qué contestaron allí. Igualmente me pedía mililitros y el resultado, en este caso, era 547 por 10 dividido para 24. En este ejercicio salía 227,91. Entonces pregunto, al que le haya salido este ejercicio, ¿cómo puso la respuesta? Coherentemente, obviamente.
puso 23, puso 228. Ajá. Yo puse 228, profe. Perfecto. Si es 228 está bien porque está redondeado. Bien. Ok. ¿Alguien más puso 23, puso 227,92? ¿Alguien más en esta pregunta? Puso 23, puso 2,3, porque pensó que había que colocarle notación científica. ¿Más nadie? Ok. Entonces, ya lo que hago es regresar y ya se te tuvo que haber colocado la puntuación entonces en esa pregunta. Bien, ¿hay alguna otra pregunta en particular en la cual hayan tenido algún problema? Perfecto. Profe, una preguntita. Ajá. Si uno se excedió del tiempo, ¿el sistema aún guardaba la respuesta o ya no? No, ya no te guarda la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta. En el examen, en la pregunta 2, del hierro, tenía que seleccionar entre si era compuesto, mezcla o... ¿Entendés? Ajá. Ahí te decía que seleccionaras el enunciado que fuese correcto, ¿no? Te ponían varios enunciados. Ya va. Solo me decía que profe entre si es compuesto, mezcla o elemento. Y yo puse elemento. Ajá, el elemento. Daniela Castillo, ¿no? Vamos a ver. Sí, porque me reflejaba en el 0 y en la computadora 0.25, entonces no estoy segura si se registró con 0 o 0.25. Me salen dos cosas. El hierro es muy importante para la salud. Colocaste elemento y es 0,25 te puso de puntuación. Ah, ok. Gracias, profe. Sino que en el celu me reflejaba 0. Ok. Entonces, 0.25 igual 0.25 por acá. Aquí 0,02. Son dos cifras significativas y no coloquen punto, es coma, por favor. No colocar punto, sino coma. Recuerde que los ceros a la izquierda no son significativos. Y no es lo mismo decir dos cifras significativas, eso lo hemos venido también mencionando, a decir dos decimales. No es lo mismo. Acá, expresar el valor con un decimal. Entonces, la respuesta correcta era 2,8. A ver, esta está bien. Y aquí, punto. Punto. Ok. Una barra de plata es un elemento, no es una mezcla, ¿ok? Entonces, el enunciado correcto aquí eran las soluciones son mezclas homogéneas. Acá faltó algo. Dice que no multiplicaste por 100 o algo. Ok, vamos entonces a terminar de hacer la realimentación. ¿Alguien quiere hacer la realimentación con su prueba? Profe, yo tengo una consulta. No le quite el ejercicio que estaba antes, por favor. Si le puede poner el ejercicio que estaba antes. El que daba de resultado 0,5. Ese, ajá. Yo tengo una duda creo que en la mayoría de los ejercicios también. Porque yo sí saqué todas las respuestas, pero por ejemplo, en la pregunta te decía que tenías que poner con una cifra significativa. Y o sea, yo lo conté como que no hay que contarle el 0 y solo poner el 5 porque es la cifra significativa que nos pide. En clase. O sea, esto cuando nosotros hacemos el conteo de cifras significativas, ¿cuántas tiene acá? Tiene una. Entonces, no es lo mismo poner 5 a poner 0,5. Entonces,
La respuesta era 0,5 porque aquí tienes una cifra significativa. En 5 también, pero no es el resultado. El resultado es 0,5 gramos, en este caso, del soluto de lo que vas a agarrar. Si tú pones 5, estás diciendo que vas a tomar 5 gramos. Entonces, lo correcto es 0,5. Y aquí, al escribirlo de esta forma, estás colocando que esto es una cifra significativa. Ya, profe, listo, muchas Igualmente, hay gracias. algunos que pusieron, por ejemplo, 1. No tengo que redondear a 1. O sea, recuerden que este es un número y este número cuando hago el conteo, aquí ya tiene una cifra significativa. No tengo por qué redondear. ¿Ok? No tengo por qué redondear porque ya está expresado en lo que me piden, que es en una cifra significativa. Ok, ¿alguna otra preguntita por acá? ¿O vamos con alguien más que quiera hacer su realimentación o la que quiera que usemos su examen para hacer la realimentación? Yo, profe. ¿Nombre? Yo, el monje. ¿Nombre me dijiste, disculpa? Yo, el monje. ¿Él, así? Sí, no sin H. Me dice que no. ¿Otro nombre? ¿O el apellido? Byron, Joel. Byron, monje. Byron. Byron. Este. Sí. ¿Así? Monje, sí. Ah, ok, ahora sí, esta sí me sale. Veamos acá. A ver. Ok, esta primera pregunta que era calcular la concentración. Entonces, bueno, vamos a empezar con la realimentación, ¿no? La primera pregunta te pedía calcular la concentración molar, es decir, moles del soluto entre litros de la solución. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener yo acá? Voy a dividir la masa del soluto entre su masa molar. De esa manera tengo los moles. Y esos moles, el resultado de la calculadora, directamente lo divido con esto transformado a litros, es decir, con 0,024 litros. Y ya acá me daba la respuesta en la calculadora y colocaba acá entonces una sola cifra significativa. En este otro caso también lo hiciste muy bien, que era calcular la masa del soluto de una solución que tiene 0,03% masa volumen y de la cual deseas preparar 400 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este caso? En este caso, si yo quiero calcular, a ver, si yo quiero calcular la masa del soluto, lo puedo hacer por dos vías. A los que les gusta utilizar la vía de la fórmula, porcentaje masa volumen es igual a masa del soluto sobre volumen de la solución por 100, o hacerlo por la vía del factor de conversión. Entonces, si hago por la vía de la fórmula, despejo la masa del soluto y me queda igual a la concentración, porcentaje masa volumen, por el volumen de la solución, y todo esto lo divido entre 100. Ya allí me da directamente la masa del soluto. O puedo tomar, calcular primero la masa del soluto diciendo que en 200 mililitros de solución, ¿cuánto soluto necesitaré si por cada 100 mililitros tengo 0,09 gramos? Entonces, haciéndolo de esa forma, pues se llegaba al resultado. Con dos cifras significativas, efectivamente hay que colocar el 0,012. Aquí tenemos dos cifras significativas porque los ceros a la izquierda no cuentan. Aquí, Byron, lo lamento mucho, pero el punto ya lo hemos mencionado varias veces. Entonces, este sí es una lástima realmente. Acá. Bueno, para discutir un poco, este que teníamos acá fue el que acabamos de hacer la corrección, que lo explicamos con respecto a diluciones. Aquí me pedía era la interpretación, o sea, 0,305, ¿qué significa, no? Significa que en cada litro de solución hay 0,305 moles. Y esta sí te la puedo corregir. ¿Por qué? Porque se te fue un 1, un punto.
Pero no es lo mismo poner 500.0 a poner 500, punto. Porque ese punto no sé por qué se te fue ahí. Creo que salí aplastando mal cuando puse la respuesta, profe. Porque, o sea, todas las respuestas, la mayoría de respuestas tengo bien, pero fue por el punto que obtuve esa nota. Esta sí te la puedo corregir. Esta. Ya O está. sea, le puedo decir a la computadora para que me ponga bien los. ¿Esta es cuál? La de la lipoproteína. Ya, profe, muchas gracias. 500 puntos. O sea, pero la otra, esta no la puedo corregir. Porque acá es 0,24. Aquí porque, bueno, está al final. Y no es el valor. Ok, el de fracción molar. Bueno, este que teníamos acá, de la lipoproteína de alta densidad, lo que nos pedía era transformar estos 50 miligramos sobre decilitros, transformarlos a microgramos sobre mililitros. Entonces, cuando hacemos transformaciones de ese estilo, donde tenemos que hacer transformaciones dobles, lo que realizamos, a ver, ¿dónde está esto? Acá, lo que tenemos que buscar son las equivalencias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. 1 decilitro es igual a 100. Porfa, el micrófono. 1 decilitro es igual a 100 mililitros. El micrófono, porfa. A ver. Ok. No, yo lo digo es más que todo por ustedes. Tenemos entonces esto acá, que tenemos que, si voy a transformar 50 miligramos por decilitro a gramos sobre mililitros, lo primero que tengo que tener claro es quién está en la parte de arriba y quién está en la parte de abajo en el denominador. Una vez que ya identifique esto, pues si yo quiero transformar miligramos, miligramos tiene que ir en la parte de abajo del factor de conversión y gramos en la parte de arriba. Y en el caso de decilitro, decilitro tiene que estar en la parte de arriba para que se pueda simplificar y mililitros en la parte de abajo. Si usted hace la asignación de forma correcta de los factores de conversión, pues salía bien ese resultado. Si hay algún error en cuanto a la colocación del factor de conversión, pues ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces, bueno, esto aquí lo puedo corregir. En el caso de fracción molar, como habíamos mencionado, esta pregunta de fracción molar nos habla de un glucosalino isotónico, que es una solución para perfusión utilizada en la prevención del déficit de agua con escasa pérdida de salina, es decir, deshidrataciones hipertónicas o isotónicas, o como solución de soporte para administrar medicamentos o electrolitos. Entonces, lo que me está diciendo acá es que se prepara con esta cantidad de cloruro de sodio y esta cantidad de agua, que sabemos que en el caso de agua, si son 100 mililitros y tenemos la densidad del agua, ¿cuántos gramos va a ser? 100 mililitros de agua. 100 gramos. 100 gramos. Bien, Profe, entonces, en esa pregunta yo tengo esa respuesta y me marca como mala. Claro, porque si usted vio la respuesta, no voy a decir nada, ¿no? Pero tienes que chequear sobre quién te pide la fracción molar. Entonces, en función de eso. Ajá. Acá tenemos entonces la cantidad de gramos de uno de los solutos, tenemos otro soluto y tenemos el solvente. Cuando hacíamos fracción molar, ¿cuál era el primer paso que tenía que realizar? Era sacar el número de moles de cada uno de los componentes. Exactamente. Entonces, lo primero que hago es obtener el número de moles de cada uno de los componentes. Entonces, calculo el número de moles de cloruro de sodio, calculo el número de moles de glucosa y calculo el número de moles de el agua. Una vez que ya tengo los moles de cada uno, pues lo que hago es sumar para obtener lo que son los moles totales. Al tener los moles totales, pues respondo a lo que me están pidiendo. Si me piden la fracción molar del agua, se calcula ¿cómo? ¿Cómo se calcula la fracción molar del agua?
el número de moles del agua sobre el número de moles totales. Exactamente. Entonces, número de moles del agua sobre los moles totales, pues me da esto. Al que le tocó la fracción molar del cloruro de sodio, la respuesta era 0,000069. Al que le tocó glucosa, la respuesta era 0,00501. Quizás en la calculadora no le aparecía así, sino que le aparecía con notación científica. Entonces, usted lo que podía hacer era más o menos chequear en la notación científica, ¿sí?, cuántas comas estabas corridas. Y en este caso, este 1, sabemos que la respuesta no es 1, porque se supone que la sumatoria de todas las fracciones es la que da 1. Entonces, ese era un distractor allí. Entonces, dependiendo de lo que le tocara, pues habían esas respuestas allí para seleccionar. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta? No. Sigamos entonces. A ver, la loperamida es un opioide y un derivado sintético de la piperidina. Se trata de un fármaco efectivo contra la diarrea generada por gastroenteritis o una enfermedad inflamatoria, indique los grupos funcionales. Acá, muy bien la respuesta, tenemos aromáticos, tenemos amida, tenemos una amina terciaria y este OH algunos lo confundieron con fenol. No es un fenol porque no está conectado al anillo aromático. Si este OH estuviese conectado al anillo aromático sería un fenol, pero en este caso el OH está conectado a este anillo que tenemos por acá. Y el otro era un halogenuro, no halogenuro de acilo, sino halogenuro normal. Aquí, pues ya lo hemos dicho con los puntos y la coma. Acá también. Yo quisiera, preguntar si no les he resaltado porque precisamente esto pasa y les digo para que, oye, traten de no perder puntos en esto porque es una regla que está desde la cátedra. Entonces, ya es una regla que está hasta en el sílabo, aparece allí de que las cosas se reportan bajo la nomenclatura de las comas en lugar del punto. Entonces, pues este tipo de ejercicio que tenemos acá, lo importante y lo que se dio cuenta su compañero fue que teníamos que sumar todos los componentes y eso me daba entonces la masa de la solución. Todos estos componentes tenemos varios solutos, pues la suma de todos estos solutos más el solvente me da la masa de la solución. Y si me mandan a calcular el porcentaje masa-masa, pues lo que yo tengo que hacer es dividir la masa del soluto entre la masa de la solución y multiplicarlo por 100. Luego, dependiendo del soluto que me pidieran, aquí fue el ketoconazol, en este caso la respuesta era 2. Pero si me pedían, por ejemplo, la concentración masa-masa del mentol, la respuesta era 0,5. Si me pedían la concentración masa-masa del óxido, la respuesta era 10. Si me pedían del ácido bórico, la respuesta era 4. Entonces, dependiendo de lo que me pidieran, ¿no?, iba a ser la respuesta. Pero básicamente este ejercicio era para saber si ustedes recordaban que la sumatoria de todos los solutos, pues, daba ese resultado. Ok. Y este ejercicio era exactamente igual al que hicimos en la prueba corta 3. En la prueba corta 3, nosotros trabajamos con el cálculo de la concentración molar. Este estaba un poco más sencillo, molar, perdón. Este estaba un poco más sencillo porque pues no tenía tantos agentes distractores. En este caso teníamos la masa del soluto, vamos a verlo por acá.
acá, ¿no? Teníamos la masa del soluto y nos decía que teníamos 125 gramos de la solución. Entonces, como ya sabemos, podemos restarle el soluto a la solución y obteníamos entonces la masa del solvente en gramos. De allí, pues lo pasábamos a kilogramos. Una vez que lo pasamos a kilogramos, ya tenemos la masa del solvente. Entonces, nos queda por transformar los moles del soluto. ¿Cómo transformo los moles del soluto? Pues tengo la masa del soluto y tengo la fórmula del soluto. Entonces, lo que hago es calcular la masa molar, que es 92, y ya allí sí divido el 35,6 entre 92 y tengo los moles. Esto es lo que me queda en la calculadora. ¿Qué hago? Directamente lo que obtengo en la calculadora lo divido para lo que es la masa de este solvente. Y ya allí obtengo el resultado de 4,33. En este caso, igualmente, ¿no? La barra de plata no es una mezcla homogénea, las soluciones son mezclas homogéneas. Esta sí era un elemento, que es en el caso del oro. Y el otro ejercicio, el de dosis, teníamos entonces lo siguiente, ¿no? Nos daban el peso del paciente. Después que tenía el peso del paciente, también me daban la concentración del medicamento y la dosis en la cual se administra ese medicamento por cada kilogramo del paciente. Entonces, de esa manera calculaba el volumen de la solución. Podía, o mejor dicho, lo tengo que hacer por factor de conversión más fácil, coloco el peso, porque en función del peso es que voy a saber cuánto volumen de la solución le voy a dar. Luego coloco el factor de conversión de la dosis y después el factor de conversión de la concentración, teniendo en cuenta que como son 2,5 gramos, pero aquí está en miligramos, lo transformo de una vez para ahorrarme ese paso. Entonces, en tu caso, a ver, Byron, a ver, la recomendación es, porque si te fijas, en general, tuviste un buen examen. Era para sacar 10, en realidad. O sea, una sola pregunta mal, que no sé por qué la plata es una mezcla homogénea. Pero en respuestas de cálculos todas están bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación en tu caso? Al final del semestre se presenta una prueba de recuperación. Entonces, claro, esta vas a sacar 6, ¿no? Ahorita con el que te aumenta el punto vas a sacar 6. Pero, o 6 o creo que se valía 0,5. En fin, al final del semestre se hace una prueba de recuperación con todos los contenidos de progreso 1, progreso 2 y progreso 3. Si tú sales bien en la prueba de progreso 2 y sales bien en la prueba de progreso 3, pues no tienes necesidad de sustituir esas calificaciones. Como veo que tienes un buen desempeño, tú lo que vas a hacer es presentas la prueba de recuperación, sacas 10 y sustituyes esta nota de 6 que tienes acá. En este caso, esta nota de 6, bueno, vas a pasar creo que a 5,5 o 6, algo así. Sustituyes esta nota por esa que saques en la prueba de recuperación. Y en la prueba de recuperación, obviamente, no vas a poner puntos, sino que vas a poner comas. Sí, profe, ya muchísimas gracias. Sí, o sea, para mí, yo estoy viendo eso y aquí estoy sufriendo. Porque, pues, es una instrucción, ¿no? Bueno. Pues nada, entonces, ¿hay alguna otra duda que quieran aclarar de esta prueba de progreso 1? ¿No? Bien. Entonces, bueno, vamos a terminar la hora que nos queda. Sí, perfecto. Pues con la clase como tal. Bueno.
Pues nosotros lo que vimos el lunes un poco fue con respecto a la estructura de la materia. La materia está constituida por átomos y esos átomos que en Profe, realidad... Ajá, dígame. disculpe que le interrumpa. ¿Me puede volver a compartir la pantalla? Se me quedó congelada en la parte del examen que estábamos viendo. A ver. ¿Acá? ¿Ya ves la pantalla? ¿O todavía no? Me sale en negro, pero creo que ya se me ha de cargar, supongo. Me sale en negro. A ver si se carga. Si no, te puedes, ponte tu salte de la llamada y te vuelves a unir. Esta no tiene... Sí, profe, por favor, porque no, se me quedó la pantalla en negro, no sé qué Te pasó. vuelves a unir tú directamente. Esta no tiene para aceptar. O sea, puedes entrar sin problema. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, esta parte de la clase, pues va a ser en función de lo que es la estructura de la materia, continuar un poco con lo que habíamos visto en la clase anterior para poder completar lo que van a ser los temas a evaluar en la prueba corta 1 del progreso 2, que va a ser el día martes. En esa prueba corta del progreso 2, pues vamos a tener un poco esta parte de átomos y cómo es todo lo que constituye su estructura, ¿no? Habíamos dicho en clase que el átomo está constituido por neutrones, protones y electrones, siendo que los neutrones y los protones están en el núcleo. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es la carga eléctrica que tiene cada una de estas partículas. Entonces, habíamos mencionado que los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones no presentan carga. En el mundo, en este caso, para algunos cálculos, utilizamos el patrón de carga de que una carga, o sea, un protón va a tener una unidad de carga positiva. Si tengo 3 protones, entonces tendré 3 cargas positivas. En el caso del electrón, el valor de la carga es el mismo, solo que contrario. Por lo tanto, si tengo un electrón, voy a tener una carga negativa. Si tengo 3 electrones, pues tengo 3 cargas negativas. Si nosotros midiéramos la carga, por ejemplo, en otra unidad, como es la unidad de Coulomb, pues allí el valor de la carga, si se fijan, sería diferente. La carga del protón sería más 1,602 por 10 a la menos 19 y la del electrón sería la misma, solo que signo contrario. Sin embargo, aquí vamos a trabajar, como ya les acabo de mencionar, con la carga de unidades electrostáticas. Es decir, el protón vamos a tomar por cada protón que tengamos una carga positiva y por cada electrón que tengamos una carga negativa. En el caso del neutrón, sin carga. Ahora, en cuanto a la masa del átomo, para tener en cuenta en la masa del átomo, solamente el protón y el neutrón son los que aportan como tal a la masa del átomo. Porque el electrón es tan, pero tan pequeño y con tan poca masa que su valor es despreciable. ¿Qué significa que sea despreciable? Es como si yo intentara sumar, o mejor dicho, como si yo sumara a 1 kilogramo, le sumara este número. Si a 1 kilogramo le sumo este número, afecta mucho el valor que va a tener al final. Prácticamente va a seguir siendo 1 kilogramo. Entonces, eso mismo pasa con el electrón. La masa es tan, pero tan pequeña que cuando se lo sumamos a la masa del protón y del neutrón, no hay un cambio que sea visible. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pues lo otro que vimos era sobre el número atómico. ¿Para qué me servía el número atómico? En la tabla periódica, que conocemos por acá, tabla periódica, que tenemos por acá, podemos buscar la tabla periódica dinámica. Tenemos que las tablas periódicas están ordenadas a través del número atómico. Y el símbolo del número atómico es Z. Ahora, antes de poner la diapositiva,
¿El número atómico qué es o qué representa? El número de protones. El número de protones, es correcto. ¿Ok? Entonces es el número de protones. Ay, perdón. Que están en el núcleo. Entonces, otra cosa que también mencionábamos, que ese número de protones es algo característico, es la huella dactilar de cada átomo porque no se repite y por lo tanto es característico para cada tipo de elemento. Es bien importante que usted ya tenga visualizado que cuando yo digo, qué sé yo, hidrógeno, el hidrógeno usted va para la tabla periódica, lo busca y tiene Z1, que significa que tiene un protón. Eso para que lo vayas visualizando. Lo otro que teníamos y que habíamos discutido un poco era el número másico. El número másico se representa con la letra A y no tiene que ver, o sea, no es lo mismo, sí tiene algo de relación, pero no es lo mismo que la masa atómica, ¿ok? No me lo confundan con eso. Entonces, el número másico se representa con la letra A y es el resultado de la sumatoria de Z, el número atómico, más el número de neutrones. Ahora bien, si yo tengo el número másico y tengo los neutrones, por ejemplo, restando 15,8 me da el número atómico y eso es específico para cada tipo de átomo. Me voy a la tabla periódica y veo que el átomo que tiene número atómico 7 es el nitrógeno. También puede que tenga el caso de que tenga el número atómico, tengo el número de neutrones, entonces sumo 8 y 7 y me da el número másico. O puedo tener el caso que me den el número atómico, que me den el número másico y restando número másico con número atómico me da la cantidad de neutrones que tenga ese átomo. ¿Estamos claros? ¿Puedes repetir, por favor? Si yo te doy el número másico, vamos a suponer, no 15, no, 18, y te doy el número de neutrones, ¿qué puedes calcular con eso? A ver, 9. ¿Qué puedes calcular teniendo el número atómico y el número de neutrones? El número másico. ¿A qué es? Entonces, acá, A es el número másico y se obtiene la suma de Z más N. ¿Quién es Z? Número atómico. Número atómico. Número atómico. ¿Quién es N? El número de neutrones. Número de neutrones. Bien. La pregunta que estoy haciendo acá es si tengo A, que es el número másico, y tengo N, que es el número de neutrones, ¿qué puedo calcular? El número atómico. ¿Cuánto da aquí la resta? 9. 9. Y si buscamos en la tabla periódica, el Z9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿quién es? Flúor. Entonces, por acá, este Z9 es flúor. Podemos también tener el caso de que tenga, por ejemplo, a ver, 5 neutrones y un Z de 5. ¿Qué puedo calcular con esas dos cosas? Número másico. El número másico, exactamente. ¿Cuánto me daría el número másico? 10. 10. Ahora, también puedo tener el caso de que tenga el número másico y que tenga la cantidad de, a ver, del número atómico, ¿no? ¿Qué puedo calcular con esas cosas?
Los neutrones. Los neutrones. No me lo digas en forma de pregunta, sino en forma afirmativa. ¿Cuántos serían los neutrones? 9. 9, exactamente. Entonces, eso es lo que podemos hacer en este caso con el número másico. Y como habíamos mencionado también, una vez que ya conozco lo que es el número másico, que ya sé que en un átomo voy a tener neutrones y protones, habíamos hablado de dos átomos que entre sí guardaban una relación. ¿Qué tipo de relación habíamos mencionado? Paralelo 8. Entre dos átomos que tenían el mismo número atómico. ¿Llegamos hasta ese punto? Creo que sí. Lo que no llegamos fue a otra cosa. Pues sí, a eso. Eran los isóbaros, profe. Isóbaros e isótopos, ¿verdad? Entonces, vamos para acá. Tenemos casos en los cuales hay átomos que, como pueden observar, entre sí se parecen o son lo mismo, básicamente, porque tienen el mismo número atómico. Sin embargo, este átomo es diferente a este, ¿por qué? Porque tiene distinta cantidad de neutrones. Entonces, cuando tenemos átomos que entre sí tienen el mismo número atómico, o sea, son iguales en cuanto a número atómico, pero difieren en la cantidad de neutrones y por lo tanto en el número másico, decimos que entre ellos son isótopos. Este carbono con respecto al nitrógeno, en cambio, tienen diferente número atómico, pero tienen el mismo número másico. Entonces, en ese caso, hablamos ya acá de que ellos dos son isóbaros. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si yo tengo, qué sé yo, vamos a poner aquí, a ver, así. Lo que también tocamos. Inicio. Por aquí 14. Y aquí vamos a poner N. N y lo ponemos un poquito más grande. ¿Ok? Entonces, en este caso, si esto aparece así, significa que el que está en la parte superior izquierda es el número másico. Entonces, yo puedo tener esto y puedo tener este caso. Ya va. Y puedo tener este otro caso, vamos a suponer. Ok. Si se fijan, todos ellos son nitrógeno. Por lo tanto, su Z, ¿cuál es? ¿Cuál es su Z? 7, ¿verdad? Muy bien. Su número atómico, su Z, es 10 para todos. Perdón, es 7 para todos. Ahora, ¿en qué difieren ellos? Según lo que estamos viendo acá. En el número másico. En el número másico. Este que tenemos acá, vamos a ponerlo así, este que tenemos acá tiene número másico igual a 14. Este que tenemos acá tiene número másico igual a 15. Y este que tenemos acá tiene número másico igual a 16. Por lo tanto, son diferentes en cuanto a su número másico, pero iguales en cuanto a su número atómico. Ellos son entre sí isótopos. Ahora, ¿cuántos neutrones tiene el primero? ¿Cuántos neutrones tiene el primero? 7. 7. ¿Cuántos neutrones tenemos acá? 8. 8. ¿Cuántos neutrones tenemos acá? 9. 9. ¿Sí? Entonces, son isótopos porque tienen el mismo número atómico, pero presentan número másico y número de neutrones diferentes. Ahora, ¿qué pasa en este caso con el ejemplo que tenemos acá? Me voy a copiar este mismo ejemplo.
con respecto a que tengo un carbono que tiene número atómico 6, un nitrógeno que tiene número atómico 7, pero ambos tienen el mismo número másico. En ese caso, estos dos entre sí son isóbaros. ¿Ok? Isóbaros, ¿por qué? Porque tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Ahora, algo que también habíamos visto un poco, si no, bueno, vamos a visualizarlo nuevamente acá, es el símbolo de los elementos generalmente puede no tener nada a su alrededor o tener números a su alrededor. Puede tener en la parte superior izquierda, como acabamos de ver, un número. Cuando tiene un número en la parte superior izquierda, ese número es el número másico. Si tiene un número en la parte inferior izquierda, ese número corresponde al número atómico. Y si tiene un número en esta parte superior derecha, es el que corresponde con la carga. O sea, puede tener una carga positiva, puede tener una carga negativa, o se puede escribir también uno menos o uno más. O el valor de la carga que tenga, dependiendo de qué átomo estemos hablando, ¿no? Bien. ¿Para qué menciono lo que sale acá? En el cuadro que ustedes tienen en la guía de ejercicios, allí pues tienen para completar ese cuadro con lo que es el número másico, el número atómico, entre otras cosas. Seguimos por acá. Profe, una pregunta en cuanto a eso. En esa guía de ejercicios estaba el litio, pero no me daban ningún número. Solo sé que únicamente sé el número atómico, pero no sé el número de neutrones. Ah, bueno, si no te daban más datos, ahí no puedes sacar nada. Pero ¿no te aparecía nada aquí arriba? No, está solito el litio. Ok, y dentro del cuadro no te aparecía el número másico dentro del cuadro. No, está igual, únicamente para completar. Okay. Por eso como que no pude encontrar el neutrón y lo dejé allí, solo iba a preguntar. Claro, lo dejas allí porque si no tienes datos, no puedes resolver allí ese ejercicio. Ok, para un poco, pues comenzar con lo que va a ser enlace químico, tenemos que entender primero lo que es un átomo eléctricamente neutro y cuando estos átomos pierden o ganan electrones, en qué se transforman. Entonces, primeramente, la representación de algo que está eléctricamente neutro es que no aparece nada, o sea, no aparece ningún tipo de carga por acá. Si no aparece ninguna carga dibujada, significa que esto es eléctricamente neutro. ¿Qué significa que sea eléctricamente neutro? Como pueden darse cuenta por acá, significa que va a tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Por lo tanto, se neutralizan entre sí y vamos a tener que no tiene carga porque se neutralizan las 6 cargas positivas con las 6 cargas negativas, dando 0. Entonces, repito, cuando acá de este lado no hay dibujada ninguna carga, la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Por lo tanto, si el carbono tiene Z6, que eso lo sabemos en la tabla periódica, va a tener 6 protones y por lo tanto 6 electrones. Entonces, vamos a visualizar otro ejercicio aquí rapidito para ver si se comprendió la idea. Vamos a suponer que ahora en lugar del carbono tenemos el azufre. Azufre, si no tiene nada dibujado de este lado, ¿sería qué? Neutro. Exactamente. Eléctricamente neutro. Bien. ¿Qué significa que sea eléctricamente neutro? ¿Qué significa que sea eléctricamente neutro? Igual número de protones y electrones. Exactamente. El número de electrones va a ser igual al de protones. ¿Cómo sé el número de protones? ¿A qué va a ser igual? Al número atómico. Al número atómico. ¿Y dónde consigo el número atómico? Me voy a la tabla periódica. ¿Y cuál es el número atómico del azufre? 16. 16. Entonces busco el azufre, veo que su número atómico es
16. Entonces, si su número atómico es 16, quiere decir que tiene 16 cargas positivas. Y si es eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones va a tener? 16. 16. Menos 16. 16. ¿Para qué? Tengo 16 electrones que con los 16 protones, entonces se neutralizan. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Ahora, hay casos donde, más adelante vamos a ver el por qué, pero por ahora hay casos en los cuales los átomos pierden o ganan electrones. Solo electrones. Los protones no los van a tocar, porque al tocar los protones, pues ya cambiamos de átomo. No los vamos a tocar. Solo los electrones. Entonces, estas especies, estos átomos que estábamos analizando, pueden o tienen la posibilidad de perder en algún momento o ganar electrones. Ya poco a poco vamos a ir explicando por qué. Cuando pierden o ganan electrones, se transforman en especies cargadas, se llaman iones. Esas especies pueden estar cargadas positivamente, en ese caso se le llaman cationes, o pueden estar cargadas negativamente. En ese caso los llamamos aniones. Si tengo una carga positiva, quiere decir que no estoy eléctricamente neutro. Quiere decir que hay un desequilibrio en las cargas. ¿Ocasionado por qué? Fíjate, si no puede variar la cantidad de protones, de cargas positivas, porque ya lo acabo de mencionar, si la cambia, cambiamos de átomo, de tipo de elemento. ¿Qué es lo que sí puede cambiar? La cantidad de electrones. Entonces, para que me quede esta carga positiva que estoy reflejando en el dibujo, en la imagen, es porque tuvo que haber perdido un electrón. Pasar de 11 electrones que tenía cuando estaba neutro a 10 electrones. ¿Para qué? Para que entonces el 11 positivo y el menos 10 me queda con carga de 1. Eso significa que los cationes, que son los que tienen carga positiva, es porque sus átomos o los átomos de donde provienen han perdido electrones. En este caso, perdió fue un electrón, y eso hizo que adquiriera esta carga positiva. Podemos tener el otro caso, el contrario, donde este átomo de cloro, que estaba eléctricamente neutro, tenía 17 electrones, pues como pueden ver, al tener esta carga negativa, hay un desequilibrio. Eso significa que ya no tiene la misma cantidad de protones y electrones. Por tanto, para que tenga esa carga negativa es porque hay un exceso de electrones. Es decir, este pasó de tener 17 electrones, pasó a tener 18 electrones. Y la diferencia, como pueden ver, las 17 cargas positivas neutralizan 17 cargas negativas, pero queda una en exceso. Entonces, tenemos un anión, por lo tanto, la conclusión es que los aniones ganan electrones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el caso del oxígeno. Tenemos el oxígeno eléctricamente neutro, donde la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, pero tenemos un oxígeno que presenta dos cargas negativas. Podemos encontrar, dibujado de esa manera, podemos encontrar dos líneas que significan dos cargas negativas. Entonces, en este caso, el número atómico del oxígeno va a seguir siendo 8, eso no varía, es decir, 8 cargas positivas. Pero como tiene esas dos cargas negativas, es porque sucedió algo en cuanto a los electrones. En este caso, eso que sucedió fue que ganó 2 electrones. Pasó de ser 8 a 10 electrones, por lo tanto, cuando buscamos de neutralizar las 8 cargas positivas, con las 8 cargas negativas, pues quedan 2 en exceso, que son las que se reflejan acá. Eso quiere decir que este átomo pasó de tener 8 a tener 10, ganó 2 electrones. Entonces, en este caso es un anión, y los aniones entonces son especies que ganan electrones. Vamos a poner otro ejemplo por acá. Vamos a poner el ejemplo, me voy a traer esto, esto y esto. Vamos a poner el ejemplo del azufre.
podemos tener estas dos posibilidades en el azufre. ¿Cuántos electrones hay acá en este azufre? A ver. 16. 16. ¿Su Z es 16? Sí. Perfecto. Si su Z es 16, significa entonces que va a tener 16 electrones. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿cuántos electrones va a tener? 18. 18, exactamente. ¿Por qué? Porque como el Z es igual a 16, quiere decir que tiene 16 cargas positivas. Y como tiene dos cargas negativas en exceso, quiere decir que pasó de tener 16 a tener 18 cargas negativas, por lo cual la sumatoria de 16 menos 18 es menos 2. ¿Claro? ¿Está claro? Sí, pero... Vamos a tener otro caso. Vamos a ver en este caso. Déjame ver dónde está mi tabla. Aquí está. Vamos a ver. Al potasio. Acá. Entonces coloco aquí potasio. Aquí va a poner potasio. Pero el potasio tiene una característica que él pierde electrones. Yo puedo poner así una sola carga positiva que significaría una, o puedo poner uno más. Así. Cualquiera de las dos nomenclaturas está bien. Ok, ¿cuántos electrones tiene aquí el potasio? 19. 19 electrones, excelente. ¿Cuántos electrones tiene aquí el potasio? 18. Exactamente, 18 electrones. Entonces, básicamente es esta primera parte de esa manera, ¿no? Bien. Una vez que ya pues he comprendido esta parte de que hay variación en los electrones que pueda tener un átomo, pues vamos a pasar allá a entender un poco que los átomos se unen entre sí para formar moléculas y que las moléculas, como sabemos bien, pues forman todo lo que nos rodea, pero todo lo que nos rodea. Entonces, fíjense lo siguiente. Tengo aquí que la estructura de la materia, como les había mencionado, está constituida por la unión. Algunos átomos están sin formar enlaces, pero hay otros que sí, que se unen para formar moléculas y esa unión es a través de lo que se conoce como el enlace químico. ¿Para qué? Para parecerse a un grupo de elementos que se encuentra en la tabla periódica y es el grupo 8A o grupo 18 o grupo 0, como lo encuentran ustedes en sus tablas periódicas, que es el grupo de los gases nobles o gases inertes. Entonces, para entender un poco esto, vamos a pasar rápidamente a la tabla periódica y recordar que la tabla periódica tiene 18 columnas. Las columnas son lo que se denominan grupos. Y también tiene 7 filas, principalmente acá. ¿Ok? Las filas se denominan periodos. ¿Ok? O períodos. Entonces tenemos los grupos y los períodos. El grupo 18 en la nomenclatura actual, porque también tenemos la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional me clasifica la tabla periódica por grupos en una numeración romana. Entonces va desde el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A o grupo 0. Y acá en el centro también tenemos una numeración romana, pero con la letra B. Entonces tenemos los metales de transición, que son los que están en el centro, y los grupos 1A, 2A, hasta el 8A. El que nos interesa estudiar y analizar un poco más es este grupo de los gases nobles. Todos los demás elementos que están en la tabla periódica buscan parecerse a los gases nobles o también conocidos como gases inertes. En esta presentación que ustedes disponen en el aula virtual,
tienen de alguna forma un resumen de todo lo que fue la parte histórica del descubrimiento de la tabla periódica y también una descripción de los grupos. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de los gases nobles. Los gases nobles, grupo 18 o grupo 8A, está conformado por helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y este es un grupo de gases inertes. Se les dice inertes, como lo indica la palabra, porque no son reactivos. ¿Qué significa que no sean reactivos? Que ya estén completos, entonces no reaccionan con nadie porque no necesitan. Exactamente. No reaccionan con otros elementos porque ya están bien, por así decirlo. Son energéticamente estables. Entonces, todos los elementos que están en la tabla periódica también quieren ser de alguna manera parecerse a los gases nobles en eso de la estabilidad, es decir, tratar de gastar la menor cantidad de energía. Y eso lo van a lograr a través de lo que se conoce como el enlace químico. ¿Ok? Enlace químico, unión. De este tema también ustedes tienen un poco lo que va a ser en laboratorio la semana que viene. El enlace químico, la unión entre los átomos, se da entre dos o más átomos. Y esa unión, ese enlace, es por la presencia de los electrones que tiene cada átomo. De allí a que nosotros estemos interesados en saber cuántos electrones tiene un átomo, ¿no? Esa primera parte que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque son estos electrones los que van a conformar los enlaces. Ahora bien, hay átomos que tienen muchísimos electrones. ¿Cuáles de los electrones en esos átomos son los que van a interactuar para formar el enlace? Entonces, esos electrones que van a interactuar son los denominados electrones de valencia. ¿Consiguieron la definición de electrones de valencia? Son los que están en el último orbital, ¿no es cierto? En el último orbital no, pero sí va por allí. Cambia la palabra orbital. Nivel de energía. Exactamente. Nivel de energía. ¿Ok? Nivel de energía. Perfecto. Entonces, los electrones que van a interactuar en un átomo con los electrones que van a interactuar de otro átomo son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es eso de los niveles de energía. Pues los niveles de energía son, por así decirlo, qué tan lejos o qué tan cerca te encuentras del núcleo del átomo. Podemos tener un nivel de energía 1, que es que está más cerca del átomo, del núcleo, perdón. Un nivel de energía 2, que ya está un poco más alejado. Puede haber átomos que tengan nivel de energía 3 y pueden haber átomos que tengan hasta 7 niveles de energía. Y esta parte de niveles de energía está relacionada con los períodos. Cuando tenemos, por ejemplo, acá el hidrógeno y el helio en el período 1, eso significa que el hidrógeno y el helio solamente tienen electrones en el nivel de energía 1, o sea, solamente tienen un nivel de energía. Aquellos que se encuentran en el período 2, como es el litio, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, quiere decir que estos átomos tienen electrones en el nivel de energía 1 y tienen electrones en un nivel de energía 2. Tienen dos niveles de energía. Por ejemplo, el rubidio, ¿cuántos niveles de energía tiene? Enumérenmelo, por favor. ¿Cuántos niveles de energía va a tener el rubidio? 5. 5. Ajá, es decir, va a tener un nivel 1, 2, un nivel 3, un nivel 4 y el último nivel que va a tener es el 5. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Eso es con respecto a los niveles de energía. Entonces, repito, un átomo puede tener un solo nivel de energía o puede tener hasta 7 niveles de energía.
Entonces, los niveles de energía son como los pisos de un edificio. Vamos a hacer esa analogía para entender un poco esta parte. Pues tenemos un piso 1, un piso 2, piso 3, hasta piso 7. Pero vamos a pensar que cada átomo es un edificio. Y tenemos edificios de un solo piso, tenemos edificios de 2, tenemos edificios de hasta 7 pisos. ¿Estamos claros? Sí. Bien. En cada piso vamos a tener un máximo de habitaciones y esas habitaciones van a tener un máximo de cuartos. ¿Ok? En el átomo solamente van a haber 4 tipos de habitaciones que se les denominan orbitales atómicos. Los orbitales atómicos es como una forma, es una zona en la que yo puedo encontrar allí a los electrones. Entonces, lo que nos vamos a imaginar es que el nivel 1, por ejemplo, va a ser el piso 1. El nivel 2 va a ser el piso 2 y así sucesivamente. Pues en cada piso va a tener unas características específicas. Por ejemplo, el piso 1, el nivel 1, solamente tiene una habitación tipo S, es decir, solamente tiene un orbital tipo S. Y en cada habitación, en cada orbital, lo máximo que puede haber son de 1 a 2 electrones. ¿Bien? Ahora, vamos a suponer que tenemos un átomo que tiene 2 pisos. Tenemos el nivel de energía 1, en el cual hay un orbital S con máximo que puede aceptar 2 electrones, y vamos a tener un nivel de energía 2, un piso 2, el cual tiene 2 orbitales que hacen como la función de 2 habitaciones. Un orbital tipo S, que ya sabemos que el orbital tipo S solamente tiene la capacidad para máximo 2 electrones, pero ahora en el nivel 2 aparece que puede haber un orbital tipo P, es decir, una zona donde encuentra electrones del tipo P. En este orbital de tipo P es como si tuviese una habitación en la cual hay 3 cuartos. Y en cada cuarto vamos a tener 2 electrones. Entonces, en total, en la habitación P, ¿cuántos electrones se puede tener? 6. 6 electrones. Entonces, esto de las habitaciones surge de lo que se conoce como los orbitales atómicos. Esta formita que ustedes ven acá esférica, esta forma que ustedes ven acá lobular, son como una demarcación de la zona donde puede encontrarse a los electrones. Hay electrones que están en zonas esféricas, es decir, esa zona, esa demarcación es donde puedo tener mayor probabilidad de encontrar a ciertos electrones. Entonces, yo puedo encontrar a electrones en orbitales en formas S, en orbitales en formas P, en orbitales en formas D. Como la forma S solamente tiene una representación, decimos que cuando hay una habitación tipo S, solamente podemos meter en esa habitación tipo S de 1 a 2 electrones. Cuando tenemos una habitación tipo P, es como si tuviésemos 3 cuartos. El cuarto P1, el cuarto P0 y el cuarto P1 acá, o PY, PX y PZ, que también se le llama. En cada orbital máximo caben 2 electrones. Entonces, en total decimos que el orbital P pueden caber 6 electrones. Tenemos, por ejemplo, la habitación tipo D, que en la habitación tipo D hay 5 cuartos. Eso lo que quiere decir es que tenemos 5 orbitales. Y en cada orbital lo máximo que se aceptan son 2 electrones, por lo tanto, cuando escribimos D, decimos que pueden haber de 1 a 10 electrones. Y luego tenemos los F, que los F, como pueden contar, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales tipo F, en los cuales en cada uno caben 2 electrones, en total 14. Ahora, para no enredarme mucho con esto, la información que yo voy a extraer de acá es la siguiente por ahora. Es la información que yo voy a necesitar
para entender un poco en qué consiste esto de la configuración o distribución electrónica. La configuración o distribución electrónica me sirve para saber... Ay, estoy en clase. Ajá. La distribución electrónica me sirve para saber cómo están organizados los electrones. ¿Ok? Cómo están organizados los electrones. Entonces, por ejemplo, el magnesio, si yo represento el magnesio como está por acá, este magnesio no tiene ninguna carga dibujada. Si no tiene ninguna carga dibujada y su número atómico es 12, pues va a tener 12 electrones. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok. Pues esos 12 electrones van a estar ordenados de una manera específica. Esos 12 electrones, por ejemplo, acá esta notación significa lo siguiente. Vamos a tener en un primer nivel, en un orbital tipo S, 2 de esos 2 electrones van a estar allí. Luego, en un nivel 2, vamos a tener en un orbital S 2 electrones. En el mismo nivel 2, vamos a tener otro orbital que es el P, en los cuales van a estar 6 de esos electrones. Y después vamos a tener el nivel 3, y en ese nivel 3 vamos a tener 2 electrones. Entonces, si cuentan, aquí tenemos 2, 4, más 6 son 10, más 2, 12. Tenemos 12 electrones distribuidos. ¿Sí me explico? Sí, profe. O sea, están distribuidos ¿en dónde? En niveles y en orbitales. Entonces, es como decir, tenemos a nuestros inquilinos distribuidos en estos pisos y en estas habitaciones. ¿Estamos claros? Ahora, habíamos hablado un poquito de que los electrones que van a interactuar para los enlaces químicos son los electrones ¿de qué? De valencia. De valencia, muy bien. ¿Son los electrones que se encuentran en qué nivel? En el último nivel. Exactamente. Entonces pregunto, ¿cuál será el último nivel del magnesio? 3 de C. El 3. Último nivel, no orbital. Último nivel. ¿Cuál es? El 3. El 3. O sea, eso primero tiene que quedar claro porque para que no se me confunda después con otras cosas. El último nivel es el 3. ¿Cuántos electrones en total hay en ese nivel 3? 2. 2. Perfecto. Entonces, tiene 2 electrones de valencia. Ahora, la pregunta que hay que hacerse ahora es, ¿de dónde saco yo esta configuración? Esta configuración la vamos a obtener a partir del método de la lluvia. Obviamente, como en internet salen ya las configuraciones electrónicas, nosotros no le vamos a hacer preguntas como que, haga o escoja la configuración. No, le vamos a hacer preguntas un poquito más pensadas, ¿sí? Que no se consigan tan fácil en la web. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá en el método de la lluvia? Primero, tenemos niveles de energía, nivel de energía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos números que están acá representan los niveles de energía de los que estábamos hablando. Primero que nada. Luego, estos números están acompañados de una letra. Cuando la letra es S, significa que el orbital es del tipo S y por lo tanto, en esa S lo máximo que pueden haber son de 1 a 2 electrones. Tenemos la letra P. Cuando tenemos la letra P, lo máximo que pueden haber en esa letra P son de 1 a 6 electrones. Tenemos la letra D. Lo máximo que pueden haber es de 1 a 10 electrones. Y tenemos la letra F, donde lo máximo que puede haber es de 1 a 14 electrones. Entonces, cuando hacemos una distribución electrónica, utilizamos este método de la lluvia para ver cómo están distribuidos los electrones. Por ejemplo, este es el elemento carbono.
no tiene, como pueden observar, ninguna carga a su alrededor. Por lo tanto, es eléctricamente neutro. ¿Cuántos electrones va a tener? 6. Eso quiere decir que esos 6 electrones los voy a distribuir a través del método de la lluvia. Entonces, el método de la lluvia, como pueden observar, tiene estas flechas, pues siempre se va a comenzar con esta primera flecha. Me voy a la base de la flecha, voy bajando a través de la flecha y me encuentro con este 1s. Eso significa que de los 6 electrones, los 2 de esos electrones van a estar en el nivel 1, orbital s. Entonces, ya tengo ordenados 2 electrones de los 6. Luego que termino eso allí, me quedan 4 electrones todavía por ordenar. Pues cuando ya yo lleno todo este nivel, me voy entonces al segundo piso. Y en ese segundo piso, el primer cuarto que voy a llenar es el 2s. ¿Cuántos electrones caben en ese cuarto 2s? 2. 2. Entonces coloco acá 2. Entonces ya llevo hasta este punto 4 electrones de los 6 que tiene el carbono. Termino en esta punta de la flecha, me voy a la base de la siguiente. Voy bajando y me encuentro el 2p. ¿Ok? 2p. Ahora, de los 6 electrones ya tenía ordenado 4, solo me faltaban 2. Por lo tanto, esos 2 los coloco en el 2p. Coloco 2p, 2. A pesar de que el p acepta hasta 6, no tengo 6 electrones, tengo 2. Entonces, coloco acá esto. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Aquí, por eso les estaba diciendo cuál es el último nivel en este caso. ¿Cuál es el último nivel? El 2. El 2, exactamente, el 2. Entonces, en ese último nivel 2, ¿cuántos electrones hay en todo el nivel 2? 4. 4, exactamente. Entonces, vamos a practicar con uno que sea diferente, que no esté por acá. Me voy a traer todo esto. Uy. A ver, ajá. Voy a movilizar para acá, para que podamos utilizar esto aquí. Listo acá. Bien, vamos a trabajar con otro que está bastante presente en química orgánica, que es el azufre. Entonces le voy a colocar acá el azufre en eléctricamente neutro. ¿Cuántos electrones tiene el azufre eléctricamente neutro? 16. 16. Entonces van a ordenarme 16 electrones. ¿Cuál es el primero o los 2 primeros electrones, dónde los voy a colocar? 1s2. 1s. Voy a poner entre paréntesis para no tener que ponerlo exponentes. Ustedes los ponen en exponente. 1s2, perfecto. ¿Después qué vendría? 2s2. Exacto. Termino en esta punta de la flecha, me dirijo a la base de la flecha del otro, paso primero por el 2s2. Perfecto. 2s con exponente, 2 de los 2 electrones. Ok, eso quiere decir que ya llevo 4 electrones de los 16. ¿Cuántos me faltan por ordenar? ¿Cuántos me faltan por ordenar? 12, exactamente. 12. Ok. Entonces, este piso y este segundo de esta habitación ya están full. Termino en la punta de la flecha, dígame. ¿Por qué ya llevamos 4 electrones? Porque tenemos 16, en el 1s metimos a 2 y en el 2s metimos a 2 más. O sea, se cuentan los exponentes, por como quien diría. Sí. O sea, los exponentes lo que te están indicando es que de estos 16 electrones se colocaron 2 en el nivel 1s y se colocaron 2 en el nivel 2s. Ya, profe. Gracias. Entonces me quedan todavía 12 por colocar, ¿verdad? Porque llevo 4 de los 16 electrones que tiene el azufre. ¿Dónde voy a colocar esos 12? Sigo con el método de la lluvia. Termino en esta punta de la flecha, ahora me voy a la tercera flecha que está acá. Comienzo desde la base de la flecha. Voy bajando y ¿qué orbital y qué nivel me encuentro primero? El 2p. Entonces, 2p.
¿Cuántos electrones acepta esa habitación P? 6. 6, ¿verdad? ¿Y cuántos tengo? ¿Cuántos electrones tengo? 16, entonces pongo los 6. Tengo 16, ya ordené 4. 4, ahorita 12. tengo. Exacto. Entonces coloco 6 acá. Una técnica que también pues, utilizábamos para explicar un poco esto y que no se perdieran, aunque ya después con la práctica no se pierden, es lo siguiente. Aquí abajo pongo de forma simultánea. Tenía 16 electrones, puse 2, ahora me quedan 14. ¿Sí? Luego puse 2 más acá y bueno, ahora me van quedando 12. Aquí en el P puse 6. ¿Cuántos me van quedando? 6. 6. Y luego, entonces vamos a ver, estos 6 que me van quedando, ¿dónde lo voy a colocar? Si ya completé el 2P, ¿para dónde me voy a ir? 3S. Para el 3S. Sigo bajando por la flecha y me encuentro al 3S. Entonces voy a poner acá 3S. ¿Y cuántos electrones caben en la habitación tipo S? 2. 2, exactamente. Entonces, de los 6 que llevaba, ¿cuántos me van quedando? 4. Exactamente. Entonces, luego, esos 4, si ya terminé en la punta de esta flecha, ¿ahora dónde me voy a ir? Al 3P. A la base acá de la otra flecha y voy bajando y me encuentro primero al 3P. Muy bien. 3P. ¿El P cuánto acepta? 6. 6. ¿Pero cuántos tengo? 4. Se voy a poner aquí 4. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ya aquí, si se fijan, ya acá llegué a, ¿cuántos me van quedando? Y aquí llegué a 0. Entonces, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P4. Pregunto, ¿cuál es el último nivel de energía? El 3. El 3, muy bien. ¿Y cuántos electrones hay en total en el último nivel de energía? 6. 6, exactamente. 6 electrones. ¿Está claro? Sí. Ahora, si se fijan, todos aquellos átomos como el oxígeno y el azufre que ustedes acaban de hacer, tienen 6 electrones de valencia y si utilizamos la tabla periódica tradicional, aquellos que están en el grupo 6A son precisamente los que tienen 6 electrones de valencia. El carbono, que tiene 4 electrones de valencia, está en el grupo 4A. Entonces, esta nomenclatura me sirve para indicar la cantidad de electrones de valencia. Entonces, ya aquí yo puedo saber directamente que el carbono tiene 4, que el nitrógeno tiene 5, que el oxígeno tiene 6. Entonces, me puede servir los electrones de valencia para saber en qué grupo de la tabla periódica se encuentra. Vamos a que hagan ustedes rapidito, porfa, la configuración electrónica del helio, del neón y del argón, por favor. Ah, no, y del criptón. Helio, neón, argón y criptón. Vamos a tomar para eso 3 minutos. Helio, neón, argón y criptón.
Ok, listo. A ver. Configuración, configuración, configuración. Sí. Bien. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso del argón, si se fijaron en la configuración electrónica que realizaron, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. El último nivel es 3. Y por lo tanto tiene, si se fijan, en total, en el último nivel, hay 8 electrones, que serían los 8 electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Si yo te mando a hacer la configuración electrónica de un átomo que es eléctricamente neutro, lo primero que tú tienes que buscar es el número atómico, porque el número atómico te va a decir cuántos electrones tienes. Después que se busque el número atómico y que te dé la cantidad de electrones, pues ahora lo que hacemos es la distribución electrónica. Esto que tengo acá. Esto que está por aquí es un ejemplo de algunas cosas que aparecen en tablas periódicas, que es este corchete con neón. Lo que quiere decir este corchete con neón es esto. Si hicieron ustedes la configuración electrónica del neón, les tuvo que haber dado 1s2, 2s2 y 2p6. Entonces, en las tablas periódicas lo que hacen es resumir y te dicen, corchete de neón significa esta configuración. ¿Sí me explico? O sea que básicamente le sumó el nivel, o sea, los orbitales ese, ¿verdad, profe? Exacto. Es decir, repito, para resumir, se coloca entre corchete la configuración electrónica de este, por ejemplo, el neón, que son estos 10 electrones. Es como si sumaras 10 electrones, aquí ya los tienes ordenados, y colocas lo que te falta, que serían los 8 electrones. ¿Me explico? ¿Me explico o no? ¿Queda claro? ¿Puede repetirle, por favor? ¿Usted hizo la configuración electrónica del neón? Sí, profe. Bien. Entonces, si la hizo, se fija que la configuración de electrónica del neón es la misma del argón hasta acá. ¿Sí? Entonces, esto es como si dijera, todo esto es lo mismo a escribir neón. Entonces, para no escribir todos estos números, lo que hago es escribir entre corchete NE. ¿Me explico? Sí, profe, ya lo entendí. Ok, entonces vamos a encontrar en tablas periódicas este tipo de nomenclatura, aquí como lo pueden observar también, esto. ¿Qué significa? Que este helio significa que el 1s2, en lugar de poner el 1s2 aquí, puse corazón de helio, le dicen a veces. El argón tiene la misma configuración que el neón, a excepción de 8 electrones más. El criptón, misma configuración del argón, a excepción del 3d10, 4s2, 4p6. ¿Sí me explico? Sí. Y todos tienen algo en común, a excepción del helio, porque bueno, el helio es nada más 2 electrones, pero desde el neón hasta el radón, todos tienen algo en común. ¿Qué es? Todos son gases nobles. Muy bien, está bien. Todos son gases nobles. Está bien, está bien. Pero otra cosa en común. Tienen 8 electrones de valencia. Tienen, exacto, 8 electrones de valencia. Exactamente. Ahí. Exacto. Todos tienen 8 electrones de valencia. Entonces, vamos a seguir por acá. ¿Cuál es la regla que tenemos acá y que vamos a hablar ya para terminar, ¿no? Ya luego un poco lo demás lo damos la semana que viene. La regla del octeto y la regla del dueto lo que me dice es, como los gases nobles son inertes, son estables, son poco reactivos, todos los demás se quieren parecer a ellos. Y como no se pueden parecer en el número atómico, se van a buscar de parecer en lo que es
los electrones de valencia. Todos los demás átomos van a querer tener en su último nivel de energía 8 electrones, o 2 electrones en el caso de los que se quieran parecer al helio. Entonces, eso es lo que se llama la regla del octeto. La regla del octeto es que la mayoría de los elementos forman enlaces químicos con la finalidad de tener en su último nivel de energía 8 electrones. Ya sea que esos 8 electrones en su último nivel lo obtengan porque le quiten electrones a otros o porque compartan los electrones. En ese caso, ese enlace químico se va a clasificar en 2 tipos, el enlace iónico y el enlace covalente. Cuando hablamos de un enlace químico iónico, es porque 2 átomos que interactúan, hay uno que le quita los electrones, le transfiere los electrones a otro, y de esa manera se forman iones. ¿Qué significa una transferencia de electrones? Cuando yo hago una transferencia bancaria y transfiero 500, yo estoy compartiendo esos 500, los estoy dando por completo y ya los perdí, ¿o qué es lo que está sucediendo allí cuando hablo de transferencia? Darlos del Estoy dando. por completo. Por completo. Entonces, cuando hablamos de un enlace químico iónico, estamos hablando de que durante la interacción de los 2 átomos o más, en esa interacción, uno de los átomos transfiere el electrón o los electrones. Es decir, el otro átomo que está recibiendo los electrones es porque se los está quitando. ¿Me explico? Sí. Bien. Mientras que hay casos en que los 2 átomos, pues de alguna manera, comparten los electrones y al compartir los electrones, ambos átomos llegan a tener cada uno sus 8 electrones, pero compartiéndolos. Entonces, eso se llama un enlace químico covalente. Lo que va a diferenciar un enlace iónico de un enlace covalente es lo que se conoce como la electronegatividad. La electronegatividad es un valor que aparece en las tablas periódicas. Vamos a buscar por acá, por ejemplo, electronegatividad. Ya aquí me cambio un poco el color. En esta tabla en particular, este cambio de color es para indicar que mientras más rojo significa más electronegativo, mientras más clarito, menos electronegativo. Pero bueno, lo que quiero que ustedes vean es que la electronegatividad es un valor, un número, que puede ir desde 0,98, 0,7, como lo ven acá en el francio, 0,7, hasta un valor de, en el caso del flúor, si lo observan, 3,9 o casi 4, ¿no? La electronegatividad, mientras más alto sea el número, significa que es más electronegativo. Y mientras más electronegativo sea un átomo, significa que tiene mayor capacidad de quitar electrones, o sea, más fuerza. Para cuando lo coloque frente a alguien, pues le quita los electrones. Por ejemplo, si yo pongo al cloro que tiene 3,16 frente al sodio que tiene 0,93, si se fijan, el cloro es mucho más grande en electronegatividad que el sodio. ¿Sí lo ven? 3,16, 0,9. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces, como el cloro es más electronegativo, mucho más electronegativo, ¿quién, si pongo al cloro frente al sodio, quién quita los electrones? ¿Y quién los dona? El cloro. El cloro quita los electrones porque el sodio se los va a transferir, o sea, se los va a dejar quitar el sodio, porque el cloro es más electronegativo. Y si yo cloro quito electrones, es decir, al quitar estoy ganando, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Al quitar los electrones, pues yo estoy ganando electrones. Sí. Bueno, cuando yo quito electrones, cuando yo gano electrones, ¿en qué me transformo? En un catión. Ok, vayamos acá. Si yo quito electrones, gano electrones, tengo más carga que
¿Positiva o negativa? Negativa. 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 Anión. Me convierto en anión, exactamente. ¿Ok? Y en el caso del sodio, como se está dejando quitar el electrón, o también se puede decir está transfiriendo el electrón, ¿cómo se está quedando? ¿Con más electrones o con menos electrones? Con menos electrones. Y por lo tanto, ¿qué es? Un cation. Un cation. Cation. Entonces, bueno, por cuestiones pues no quiero abollarlos por el día de hoy, porque he llegado también con los otros compañeros hasta acá, hasta la electronegatividad. Vamos a dejar ya esta parte de una clasificación más específica para la semana que viene. ¿Ok? Entonces, hasta acá, hasta electronegatividad, iría la prueba. ¿Estamos claros? Profe, una pregunta, ¿cómo sacó el valor de la electronegatividad de cada elemento? Te sale en la tabla periódica. Ese es un valor que ya está establecido en la tabla periódica. Profe, ¿me puede señalar qué número? ¿Ah? ¿Me puede señalar qué número de la tabla periódica? Bueno, en esta te dice aquí la leyenda, marcas aquí electronegatividad y ya automáticamente te da la electronegatividad de todos. En la tabla periódica que tú tengas en tu casa tienes que leer la leyenda para saber dónde está la electronegatividad. Pero cada elemento tiene su valor de electronegatividad. ¿Sí? Sí, profe. ISO 118, tú no te vas a aprender ese valor, sino que lo vas a buscar en la tabla periódica. ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, pues vamos a dejarlo hasta acá. Todos tenemos bastante que trabajar todavía. Profe, Dígame. esas diapositivas tal vez están en el aula virtual porque yo no las encuentro. A ver, déjeme ver si es que no está visible todavía en su aula virtual. A ver, ¿qué paralelo es usted? 1273. El progreso 2 ya está visible. Te vas a ir en el progreso 2, bajas, 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 y tienes aquí lo siguiente, enlace químico. Obviamente esta presentación tiene un poquito más de ejercicios que hemos hecho, pero la base está acá, ¿ok? Enlace químico, y aquí tienes la guía de ejercicios 1, que es donde está el cuadro para completar con el número másico, el número de protones, todas esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo va a estar disponible esta grabación? Pues déjame ver si la puedo descargar entre el día de hoy y mañana. Y ya está, se las mandaría en el correo masivo como siempre, el link. Ya, gracias. Profe, en la prueba no está la historia del átomo, ¿verdad? No. Profe, yo tenía una duda con respecto a la